Vale, pues buenas tardes a todos. Ya me he presentado antes Javier Pérez, soy Ginés Elvira, cardiólogo. Actualmente trabajo en el Hospital General Universitario de Elche. Bueno, esta charla tengo la intención de que sea amena y tiene el principal objetivo de que perdáis un poquito el miedo a los marcapasos, que yo entiendo que así a priori puede ser un tema un poco árido y un poco complejo, pero que veréis que realmente no es tan complejo. Entonces voy a dar una pequeña introducción sobre qué son estos dispositivos. Bueno, en general los dispositivos implantables. Luego pasaremos al grueso de la presentación, que es el electrocardiograma en portadores de marcapasos. Y finalizaremos con unas, muy poquitas consideraciones prácticas en pacientes portadores de dispositivos. Entonces, ¿de qué dispositivos implantables disponemos? Pues básicamente tenemos estos tres, ¿de acuerdo? Los marcapasos con cables, que es el marcapasos convencional, que es en lo que nos vamos a centrar y es lo que vamos a ver con más frecuencia en nuestra práctica clínica diaria. Luego, para que os suene, hay en el mercado ya, se están empezando a poner también en la región de Murcia, y por eso lo comento por encima para que nos suene, hay ya marcapasos sin cables, pero el marcapasos con cable convencional es el que nos vamos a centrar la charla y el que de forma muy mayoritaria vamos a ver en nuestra práctica clínica. Luego tenemos el DAI, el desfibrilador automático implantable, lo cavitario también el más frecuente, y luego algunos habréis visto también los resíncros, ¿no? La terapia de resincronización cardíaca, que también puede llevar uno desfibrilador y que, bueno, es un tipo de marcapasos especial que también lo pongo aquí pues para que nos suene un poco, pero no nos vamos a centrar en ellos, ¿de acuerdo? ¿Cómo son estos dispositivos? Pues tanto los desfibriladores como los marcapasos pues constan fundamentalmente de un generador. No se me ve la flecha, ¿verdad? ¿Se ve mi flecha? Sí se ve, Sí, Ginés. sí se ve. Sí se ve. Bueno, pues constan de un generador que lleva la batería y toda la circuitería y cables o electrodos, ¿de acuerdo? En función de qué tipo de marcapasos, pues si tenemos un marcapasos monocameral, va a llevar un solo cable que puede ir o en aurícula o en ventrículo, y los marcapasos tricamerales o biventriculares pues también tendrán el tercer electrodo en el ventrículo izquierdo, pero vamos, generador y cables. ¿Y cuál es su función? Pues la función de los marcapasos es una terapia antibradicardia, y esto es importante, aunque parezca un poco, sabido, indagaremos ahora en ello. Son terapias antibradicardia, y los desfibriladores son terapias antitaquicardia, con el objetivo de tratar pues, las arritmias ventriculares fundamentalmente, pero también tienen función marcapasos. Todos los DAIs tienen función marcapasos. ¿Cómo saber entonces qué dispositivo lleva mi paciente? Bueno, obviamente, aunque esto suena un poco de perogrullo, pero en los informes debe poner qué tipo de dispositivo lleva mi paciente. Además, los pacientes portadores de dispositivos deben llevar encima, y así debemos aconsejárselo, el carnet o tarjeta identificativa de portador de dispositivo, porque puede ser importante en determinados momentos de urgencias o si van a hospitales fuera de la comunidad autónoma en las que no es tan fácil acceder a su historia clínica, que lo lleven encima porque puede tener implicaciones. Y luego también tenemos la radiografía de tórax. No me voy a entender mucho en esto, pero básicamente, para que lo veáis aquí, vemos tanto los marcapasos como los desfibriladores llevan el generador y los cables, pero los desfibriladores se diferencian de los marcapasos en que tienen estos coils o bobinas que no llevan los cables de marcapasos. Entonces, si vemos un dispositivo que lleva estas bobinas, pues es un desfibrilador, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de marcapasos tenemos? Pues bueno, no quiero aquí que nadie se maree. Los marcapasos se identifican con un código de 3 letras en el que no vamos a entrar porque ahora veremos que lo voy a simplificar bastante. Los marcapasos se dividen en marcapasos monocamerales, bicamerales y tricamerales. Los monocamerales llevan, como su propio nombre indica, un electrodo en solo una cámara. Entonces tenemos los marcapasos que llevan un electrodo en la aurícula o un electrodo en el ventrículo. Los marcapasos bicamerales suelen tener 2 electrodos, uno en la aurícula y otro en el ventrículo, aunque algunos pueden tener un solo cable, pero con un sensor en la aurícula. Y los tricamerales, pues tienen 3 cables. Esto lo voy a simplificar muchísimo porque en la gran mayoría de estos pacientes vamos a ver estos dos tipos de marcapasos. El marcapasos monocameral con un cable en el ventrículo, el VVI,
y el marcapasos bicameral con un cable en la aurícula y uno en el ventrículo, que es el marcapasos DDD. Entonces, ahora mismo ya solo nos vamos a centrar en estos dos tipos de marcapasos para simplificarlo bastante, que como digo, es la inmensa mayoría. ¿Qué es un marcapasos VVI? Pues es un marcapasos que solo lleva un cable en el ventrículo. Por lo tanto, solo puede detectar y estimular en el ventrículo. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tienen estos marcapasos monocamerales? Porque son más fáciles de implantar, tienen menos complicaciones, son más baratos y la batería dura más. Sin embargo, como este marcapasos solo ve y solo estimula el ventrículo, no sabe lo que está pasando en la aurícula y entonces perdemos la sincronía auriculoventricular. ¿Dónde utilizamos estos dispositivos? Pues en pacientes con una fibrilación auricular permanente, fundamentalmente en el que la aurícula va en fibrilación auricular y nos da un poquito igual lo que pasa en ella porque ya lo sabemos, y en ancianos. Y luego tenemos los marcapasos bicamerales DDD que llevan dos cables, un cable en la aurícula y un cable en el ventrículo. Por lo tanto, pueden sensar, es decir, ver qué ocurre tanto en la aurícula como en el ventrículo y estimular tanto la aurícula como el ventrículo. ¿Cómo se programan estos marcapasos? Pues le decimos una frecuencia mínima por debajo de la cual no queremos que el corazón vaya. ¿De acuerdo? Entonces, si el corazón se enlentece más de esa frecuencia, el marcapasos va a estimular. Y vamos a programar un intervalo AV, que es el PR, como en el electrocardiograma, la distancia entre la aurícula y el ventrículo, para que estimule el ventrículo. ¿De acuerdo? Esto ahora vamos a indagarlo un poquito más. Pasamos al grueso de la sesión, que va a ser la interpretación del electrocardiograma en estos pacientes. Y voy a dar una serie de, pues de ideas, de bombillitas, que son ideas básicas que tenemos que tener claras cuando finalice esta sesión. Lo primero y principal, el marcapasos, como hemos comentado, es una terapia antibradicardia. Por lo tanto, va a estimular cuando la frecuencia cardíaca vaya por debajo de la frecuencia que hemos programado de este marcapasos. A los marcapasos le decimos, si el corazón se pone por debajo de 60 latidos por minuto, tú vas a estimular, pero si va por encima de 60 latidos por minuto, no vas a estimular. Por lo tanto, cuando esta frecuencia va por encima de la frecuencia cardíaca, supera a la frecuencia mínima del marcapasos, el marcapasos se inhibe. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Pues por este motivo. Los cardiólogos o los médicos de urgencias y vosotros también veréis que hay pacientes que llevan un marcapasos y que pueden consultar pues, por una taquicardia. En este caso, pues un paciente que tiene una fibrilación auricular. ¿Los pacientes que llevan marcapasos tienen derecho a hacer taquicardia? Pues depende del motivo de implante de marcapasos, hay pacientes que pueden hacer taquicardias. ¿Significa que el marcapasos no está funcionando bien? No, ¿por qué? Porque el marcapasos trata las bradicardias y el marcapasos no hace nada con las taquicardias. Entonces, ahora mismo el marcapasos pues es un mero espectador. El marcapasos le hemos dicho que solo estimule cuando el corazón vaya lento, vaya por debajo de 60, por ejemplo, pero aquí el corazón va rápido, entonces el marcapasos no tiene nada que hacer ni debe hacer nada. Es que no vemos espigas en el electro, porque no debemos verla, porque el marcapasos ahora mismo no tiene que actuar, ¿de acuerdo? Y al igual que en este ejemplo, pues en este otro, un paciente que se le ha puesto un marcapasos, que va a la consulta, se le hace un electro y está completamente asintomático y nos llegan a veces consultas o dudas de este paciente lleva un marcapasos y yo no veo espigas, no veo que el marcapasos esté funcionando. A lo mejor el marcapasos no está funcionando. No, simplemente el ritmo del corazón, la frecuencia cardíaca de este paciente va por encima de la frecuencia a la que le hemos dicho que el marcapasos tiene que trabajar. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún tipo de sospecha de disfunción de este marcapasos. Otra idea clave, que la espiga de estimulación no siempre es fácil de ver, ¿de acuerdo? Sobre todo antiguamente en los marcapasos, no voy a entrar en detalles en qué significa esto, pero tenían una programación unipolar o monopolar. Y esto generaba una espiga de alto voltaje, que es la que conocemos todos, que es una espiga que se sigue del QRS. Actualmente, casi todos los marcapasos tienen una programación bipolar, sin entrar en detalles, y esto lo que genera es una espiga de muy bajito voltaje. Como ahora veremos, a veces puede ser incluso muy difícil de ver. Entonces, por el hecho de no ver claramente una espiga, no significa que el marcapasos no esté funcionando. En ocasiones vamos a tener que buscarla, ¿vale? La espiga no es siempre visible, o no tan fácil. Aquí pongo un ejemplo de un paciente portador de marcapasos, en el que el marcapasos está estimulando el ventrículo y sin embargo no parece haber espiga. Si nos fijamos con detalle,
en estos pacientes con marcapasos con una programación bipolar, siempre si miramos con detalle, en alguna derivación vamos a ver una espiguita de pequeño voltaje. La señalo aquí en V5 y V6. Vemos la espiguita que se sigue del QRS ancho. Pero además los aparatos de electro actuales son capaces de detectar esa estimulación y tienen a bien dibujarnos unas marquitas en la parte superior del trazado que nos ayudan a saber que efectivamente, aunque no vemos una clara espiga y en esta la podemos intuir, el marcapasos nos está diciendo aquí arriba el electro nos está diciendo aquí arriba que estos complejos son estimulados. Es decir, que aquí hay una espiga aunque no la veamos, ¿vale? Y esto es de mucha utilidad en determinadas situaciones. Y luego lo más importante de la sesión es la lectura sistemática. Los pacientes portadores de marcapasos tienen el mismo derecho que el resto de la población a que prestemos atención al electrocardiograma y lo leamos de manera sistemática, ¿de acuerdo? Con ello quiero decir que esta frase que tantísimas veces vemos de ritmo de marcapasos, habría que intentar evitarla. No es que el paciente que esté estimulado no esté en ritmo de marcapasos, no es que sea incorrecta, pero es bastante incompleta, como ahora veremos. Entonces, ¿cómo se lee el electro de un paciente que lleva marcapasos? Pues igual que el electro de un paciente que no lleva marcapasos. Primero vamos a ver qué está pasando en la aurícula. Si en la aurícula vemos ondas P sinusales, pues el paciente va a tener un ritmo auricular sinusal. Si vemos ondas P que están precedidas de una espícula, si hay una espiga y justo después una onda P, este paciente tendrá una estimulación auricular por marcapasos. Y si no vemos ondas P y no vemos espículas en la aurícula, pues lo más probable es que este paciente esté en fibrilación auricular o en flúter auricular. Si vemos una línea de base ondulante o vemos ondas F, pues este paciente va a estar en fibrilación auricular o en flúter auricular. Y ojo, importante que ver si este paciente está o no anticoagulado y, de no estarlo, si tiene indicación para iniciarla. Y luego menciono aquí, que esto ya es un poquito más avanzado, que en pacientes que llevan un marcapasos VVI monocameral con un cable en el ventrículo izquierdo, las ondas P pueden ser retrógradas y estar metidas justo después, dentro o justo después del QRS, ¿vale? Ondas P retrógradas. Pero bueno, esto es un nivel un poquito más avanzado. Quería mencionarlo por si alguno está interesado en el tema o tiene un nivel un poco más avanzado, pero básicamente, si no vemos ondas P, pensar que el paciente puede estar en fibrilación auricular. Hemos visto qué pasa en la aurícula y ahora vamos a ver qué pasa en el ventrículo. Pues si vemos un QRS estrecho y que no está precedido de espícula, pues este paciente tendrá una conducción AV propia, ¿no? Conducción auriculoventricular propia. Si el paciente tiene un QRS ancho y delante de él hay una espícula, tendrá una estimulación ventricular por el marcapasos. Y si el paciente tiene un QRS ancho que no está precedido de espícula, pues probablemente este paciente tendrá su conducción AV propia, pero que estará conduciendo con un bloqueo de rama. Y pongo aquí, ojo, estimulación bipolar, porque como hemos visto, el paciente puede tener un QRS ancho y no vemos la espícula. Pues tendremos que pensar, ¿puede estar programado en bipolar y que la espiga sea muy pequeñita? Buscaremos en todas las derivaciones a ver si hay alguna pequeña espiga y si no, miraremos en la parte superior del trazado, porque como hemos visto, la mayoría de los aparatos de electro actuales nos van a dibujar unas marquitas para ayudarnos a identificar la estimulación. Y por último aquí pongo más pequeñito la opción así para un poquito más avanzada, que hay pacientes que pueden tener un QRS más o menos estrecho precedido de espícula. Normalmente vemos una espiga y un QRS ancho, pero actualmente hay sistemas de estimulación más modernos que pueden producir QRS estimulados más estrechos de lo normal o casi estrechos, ¿vale? Pues que nos suene la estimulación fisiológica, que está muy de moda y que se está haciendo ya de forma bastante rutinaria, que puede generar complejos QRS estimulados no tan anchos, ¿vale? Y la terapia de resincronización, los resincros que hemos hablado, estos marcapasos especiales, también pueden generar QRS no tan anchos, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es lo más frecuente. Una vez que hemos visto lo que ocurre en la aurícula y lo que ocurre en el ventrículo, pues ahora vamos a combinarlo. Poniendo este ejemplo, por ejemplo, vemos un electro en el que este paciente vemos ondas P sinusales, y vemos espigas
que se siguen de un QRS ancho que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. Esto es importante. En rama izquierda, el bloqueo de rama izquierda da un complejo QRS ancho y que es negativo en V1. Los marcapasos convencionales dan complejos anchos y negativos en V1. Entonces vamos a combinarlo. Vemos ondas P que no están precedidas de espiga. Por lo tanto, este paciente tiene un ritmo auricular sinusal a 90 latidos por minuto. Y vemos QRS anchos con morfología de rama izquierda, es decir, negativos en V1, que están precedidos de espiga. Esta espiga la vemos muy bien, por lo tanto, está en estimulación ventricular por marcapasos. Si lo ponemos todo junto, es un paciente que está en ritmo sinusal con estimulación ventricular por marcapasos. Simplemente eso. ¿Por qué pongo aquí secuencial? Bueno, pues simplemente para dar aún más detalles de que no es que el paciente tenga un ritmo sinusal a su bola y luego tenga una estimulación ventricular a su bola, es decir, que la aurícula y el ventrículo estén disociados, sino que cada onda P se sigue de una espiga y un QRS. Cada onda P se sigue de una espiga y un QRS. Es decir, el marcapasos va siguiendo esta aurícula. ¿De acuerdo? Esto es porque es un marcapasos bicameral que ve lo que ocurre en la aurícula y estimula el ventrículo. Esto no lo podría hacer un marcapasos monocameral. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en la aurícula? Ritmo sinusal. ¿Qué ocurre en ventrículo? Estimulación ventricular. Ritmo sinusal con estimulación ventricular. Fin. Otro caso, un varón de 82 años con un marcapasos monocameral por bloqueo AV hace un año y acude a la revisión y se hace este electro y el hombre está completamente asintomático. Vamos a leer sistemáticamente este electro. ¿Vemos ondas P? Pues vemos como muchas ondas P, en algunas derivaciones es como un ritmo así como ondulante, ¿de acuerdo? Estos son ondas P sinusales, no son ondas P sinusales. Esto es un flúter auricular. Y el paciente está estimulado. ¿Vemos una espiga seguida de QRS? Pues en este caso es muy difícil ver la espiga, pero ya tenemos aquí el aparato de electro que nos está diciendo que son complejos estimulados. Vemos lo que ocurre en la aurícula y vemos lo que ocurre en el ventrículo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Combinarlo. No tenemos ondas P sinusales, hay ondas F, flúter auricular. Hay QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda negativo en V1, precedido de espiga, o en este caso precedido de marquita en la parte superior, pues estimulación ventricular por marcapasos, uniéndolo flúter auricular con estimulación ventricular por marcapasos. En este caso, el paciente no llevaba anticoagulación y se inició. ¿Por qué? Porque la persona, el médico que vio este electro, no dijo ritmo de marcapasos, fin, no. Dijo qué está ocurriendo en la aurícula y qué está ocurriendo en el ventrículo y diagnosticó una arritmia auricular que necesita anticoagulación y que probablemente le ahorró un ictus isquémico, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de leer bien los electros en los pacientes que portan marcapasos y no conformarnos con ritmo de marcapasos. Y aquí es un resumen de qué puede ocurrir en pacientes que llevan marcapasos bicamerales, ¿de acuerdo? Los monocamerales van a estimular o no estimular el ventrículo simplemente, y los bicamerales son un poquito más difíciles de interpretar, pero como veis es muy fácil. El ejemplo A, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué vemos? Una onda P que está precedida de una espiga, por lo tanto, estimulación auricular por marcapasos. ¿Qué ocurre en el ventrículo? Tenemos un QRS estrecho que no se precede de espiga, conducción AV propia. ¿Cómo leeríamos esto? ¿Cómo informaríamos este electro? Estimulación auricular por marcapasos con conducción AV propia. Sencillo. Ejemplo B. Vemos una onda P que no tiene espiga. Pues parece un ritmo sinusal. El ritmo auricular es sinusal. Y después, ¿qué vemos? Un QRS estrecho que tampoco se sigue de espiga, pues tiene un ritmo sinusal con conducción AV propia. ¿Significa esto que el marcapasos no funciona? No, significa que la aurícula va más rápida de la frecuencia del marcapasos y que este paciente tiene una conducción AV ahora mismo preservada, entonces no necesita estimular. El C, onda P precedida de espiga, estimulación auricular, y QRS ancho precedido de espiga, estimulación ventricular. Este paciente tiene estimulación auricular y ventricular por marcapasos, ¿de acuerdo? Y el D, la última opción, onda P no precedida de espiga, ritmo sinusal, y estimulación ventricular por marcapasos. Pongo secuencial porque la estimulación ventricular sigue a la onda P, ¿de acuerdo? Menos el B, todos
en todos los casos hay estimulación por marcapasos. Por lo tanto, si decimos ritmo de marcapasos, pues no es que sea incorrecto, pero hay una serie de detalles que nos estamos perdiendo, ¿vale? Luego, pinceladas súper rápidas sobre las disfunciones. Los marcapasos pueden tener problemas de sensado. Los problemas de sensado es que las espigas no están donde deben estar. Bien se adelantan, bien se retrasan o están ausentes, ¿de acuerdo? Problemas de sensado, la espiga no está donde debe estar. Y problemas de estimulación, las espigas sí están, o sea, están donde deben estar, pero no capturan cuando deberían capturar. O pueden tener ambos problemas. De hecho, muchos pacientes que tienen problemas de sensado también tienen problemas de estimulación. Parece difícil, pero no lo es. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un paciente en el que vemos que tiene espiga QRS, no hay espiga. Y luego continúa, espiga QRS. Y aquí tenemos otro ejemplo de onda P con espiga y QRS, onda P, no hay espiga. ¿Qué está ocurriendo? Pues tenemos un problema de sensado. Las espigas no están donde deben estar, en este caso están ausentes, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna espiga que no captura? No, no es un problema de estimulación, es un problema de que la espiga no está. ¿Por qué? Porque el marcapasos no ve bien. El marcapasos tiene las gafas sucias, como yo digo, y en este caso, por ejemplo, se imagina que hay un complejo QRS cuando no lo hay, infrasensa, y entonces no dispara. Y en este caso, perdón, bueno, no voy a entrar en eso porque no quiero liaros, pero el caso es problema de sensado. Y este caso, que es aún más fácil y aún más importante identificar, son los problemas de estimulación. Aquí tenemos espigas y detrás de ellas no hay ningún QRS, ¿de acuerdo? Y algunas consideraciones prácticas súper rápidas es que muchos de nuestros pacientes actualmente llevan monitorización remota y lo veréis a lo mejor en el alta hospitalaria que el paciente lleva seguimiento remoto y no tiene que ir a la consulta del marcapasos. Eso para vuestra tranquilidad y la del paciente, por si os pregunta, a estos pacientes se le da un sistema de un aparatito que se pone en su mesilla de noche y eso va transmitiendo. Esto es un sistema muy seguro porque aparte de realizar las transmisiones programadas, es decir, si el paciente iba una vez al año a la consulta de marcapasos, pues este aparato una vez al año nos va a hacer la transmisión de todo el chequeo del marcapasos. Entonces va a tener su revisión anual igual. Pero aparte, si el marcapasos con sus algoritmos detecta alguna disfunción, va a mandar una alerta urgente. Así que esto es más seguro que la revisión presencial. Y muchos de los pacientes actualmente llevan esta revisión remota. Para que os suene, lo veréis en los informes y para vuestra tranquilidad es un sistema súper seguro para el paciente. Luego, importante, a todos los pacientes en los que se implanta un marcapasos se le entrega esta guía del paciente portador de marcapasos. En la vorágine hospitalaria de alta de tal, se puede pasar que no se le haya entregado al paciente o que el paciente lo haya perdido. Se puede descargar de esta página web. Y en esta guía, que es muy cortita y muy bien explicado cómo funciona un marcapasos y sobre todo va a solventar la inmensa mayoría de las dudas que puede tener un paciente en su día a día. ¿Me puedo acercar a un microondas? ¿Puedo cocinar en una cocina de inducción? ¿Hay algún problema si plancho con el marcapasos? Es decir, hay una serie de dudas súper comunes que vienen muy bien explicadas en este librito que es de gran utilidad. ¿Cuándo puede conducir un paciente después de un marcapasos o de un dispositivo? Pues esto viene determinado en la legislación y está publicado en el Boletín Oficial del Estado y es así. Los pacientes en los que se implanta un marcapasos hay que esperar 2 semanas antes de que puedan conducir. Y en los desfibriladores, pues si es en prevención primaria, 2 semanas. Si se ha puesto porque ha tenido una arritmia ventricular, son 3 meses. Y si se ha tenido una descarga del desfibrilador, son 3 meses. Centrándonos en los marcapasos, 2 semanas después del implante, pueden volver a conducir. El permiso B, claro. Y por último, hay una serie de intervenciones que pueden alterar el funcionamiento del marcapasos. Son muchas, casi siempre en el ambiente hospitalario. Las que más os interesan a vosotros son el bisturí eléctrico, sobre todo a los que hacéis cirugía menor, y la resonancia magnética que a veces solicitáis. Los pacientes que llevan un marcapasos o que llevan un desfibrilador, antes de someterse a una cirugía en la que se va a emplear el bisturí eléctrico o antes de someterse a una resonancia magnética,
tienen que valorarse por cardiología para ver cómo hacerlo, si hay que reprogramar o no el dispositivo, si es compatible con resonancia, etcétera, etcétera. Para concluir, estas son las 9 ideas que quería remarcar. Hay distintos tipos de dispositivos, marcapasos y desfibriladores. El marcapasos es una terapia antibradicardia, por lo tanto va a estimular cuando la frecuencia cardíaca sea baja, por debajo del límite que nosotros le programemos. Los más frecuentes son los monocamerales, los VVI, que son los que llevan un cable en el ventrículo, y los bicamerales, los DDD, que llevan uno en aurícula y uno en ventrículo. Hay otros, pero no vamos a entrar en ellos ahora, la inmensa mayoría son los que he comentado. Los pacientes con marcapasos también merecen una lectura sistemática de sus electros. Entonces vamos a intentar evitar la frase de ritmo de marcapasos porque, como hemos visto, el ritmo de marcapasos es muy incompleto y no nos da muchos de los detalles. ¿Cómo se lee bien un electro en un paciente portador del marcapasos? Pues hay que ver qué ocurre en la aurícula, qué ocurre en el ventrículo y combinar los dos hallazgos. Y pongo aquí, ojo con la espiga bipolar, que a veces puede parecer que el ventrículo no está estimulado y sí lo está porque es de pequeño voltaje y tenemos las marquitas del electro que nos van a ayudar. Hay que saber identificar disfunciones importantes, no disfunciones raras ni pequeños detalles, pero si vemos en un electro una espiga que no captura, puede ser de riesgo vital y eso no podemos pasarlo por alto. Los pacientes deben llevar su tarjeta identificativa y hay que recordárselo y tienen a su disposición la guía del paciente portador del dispositivo que se le entrega en el hospital y que se puede descargar, en la que se va a solucionar la inmensa mayoría de sus dudas. Y como para todo, si en algún momento tenéis alguna duda sobre algún dispositivo, pues ahí estamos los cardiólogos, vía interconsulta para responder todo lo que necesitéis. Eso es todo y muchas gracias.